Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia Ciberresiliencia. Es un hecho, solo es cuestión de tiempo. Presento al ponente. Octavio Aguirre es oficial de seguridad de la información en la Administración Pública Federal y en la iniciativa privada. Implementador y auditor de sistemas de gestión de seguridad de la información, experto en gobernanza, riesgo y cumplimiento, gestor de personas, procesos y tecnologías, entusiasta de tácticas y técnicas. Lo que no se mide no se puede mejorar. Ethical Hacker, White Hat. Una vez más, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un gusto para mí dirigirme a tan apreciable audiencia como son todos ustedes. Y aún más gusto para mí abordar este tema tan interesante como es la ciberresiliencia, tan interesante como necesario. Y el tema en específico es ciberresiliencia es un hecho, solo es cuestión de tiempo. Vamos a abarcar a lo largo de esta plática, de estos minutos, cómo la ciberresiliencia se tiene que enfocar y ver y concebir como algo que eventualmente va a pasar, no como una posibilidad, sino como una seguridad. Entonces, en ese sentido, quiero empezar con una cierta analogía. Se dice que en el mundo del motociclismo existen dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Si se fijan en esta aseveración, no hay una tercera posibilidad que en lo personal como motociclista, y creo que a todos los motociclistas, sería que no nos fuéramos a caer. Es decir, se toma como algo seguro que ya se cayeron o que nos habremos de caer, ¿no? Como algo que no depende de nosotros. Y este es interesante, este factor, que no depende tanto de qué tan cuidadoso yo sea en el motociclismo, si yo uso todas mis protecciones de seguridad. Por mucho que yo me cuide, probabilística y estadísticamente hablando, es un hecho que yo me voy a caer, y conforme más pasa el tiempo, esta probabilidad se va acentuando. En ese mismo sentido, y tomando en consideración la sociedad de la información y conocimiento en la cual nosotros nos conformamos y estamos inmersos, y teniendo en consideración que el principal habilitador de esa sociedad de la información y el conocimiento son las tecnologías de la información y comunicación, pues entonces, y que estas TIC son de uso son usadas por todas las compañías de hoy en día, pues existen dos tipos de organizaciones, dos tipos de empresas: aquellas que ya sufrieron un ataque de ciberseguridad y aquellas que lo van a padecer. Si se fijan, no estamos dejando la opción de que puede que lo padezcas, puede que no, puede que te ataquen o puede que no. Desgraciadamente, esto nada más es cuestión de tiempo, de que todas las organizaciones, sin importar su envergadura, sin importar su importancia, sin importar su trascendencia, ni siquiera el giro del negocio, eventualmente van a padecer y van a ser víctimas de un ataque de seguridad de la información. Entonces, en ese sentido, el panorama, aun cuando ya comprometido y desalentador, pues se vuelve un poco más sombrío por conforme van avanzando estas tecnologías, el mal uso de estas tecnologías, ¿no? Donde vemos que las capacidades de ataque están en constante especialización, en constante evolución. Ahora, no solo esto, sino esas capacidades de ataque se ven en un proceso de democratización, donde ya existe los ciberataques as a service, el ransomware as a service, y cualquier otro tipo de ataque que ustedes quieran, ya lo pueden encontrar y comprar con relativa facilidad. De hecho, ya esta democratización de los ciberataques hace posible que personas que no tengan mucho conocimiento técnico lo puedan comprar o lo puedan implementar con relativa facilidad. Y esto complica la situación, de tal suerte que una segunda evolución del tipo de organizaciones, vemos que tenemos aquellas organizaciones que ya sufrieron un ciberataque
y todavía un escenario todavía más complicado, que están siendo objeto de un ciberataque, pero no tienen conciencia de que están siendo atacadas. Esto último es sumamente alarmante, porque según Numeralia, por ejemplo, de IBM, estaban comentando que apenas el año pasado el tiempo promedio de identificar de una organización de identificar que está siendo víctima de un ataque puede llegar hasta los 320 días. Entonces imagínense casi un año en el que estamos siendo atacados y no tenemos nosotros esa conciencia. Entonces resulta ser un panorama bastante sombrío, ¿no? Es en este contexto donde la ciberresiliencia toma principal importancia, es preponderante para cualquier organización, y me gustaría comenzar por definir la palabra resiliencia. La palabra resiliencia, según la Real Academia de la Lengua Española, lo comenta como la capacidad de cualquier material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial una vez que ha cesado la perturbación a la que se le había sometido, ¿no? Y el ejemplo más común de resiliencia en un material es el de la esponja. Ustedes toman una esponja, la oprimen con todas sus fuerzas, sin importar qué tan fuerte lo opriman, en el momento en el que cede esa perturbación, esa fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Va a retomar su estado inicial, va a retomar la forma de la esponja. A eso se entiende como resiliencia. De hecho, la palabra resiliencia, en un aspecto mucho más humanista, pues es esa capacidad que tiene el ser humano a enfrentar ciertas vicisitudes de la vida y salir avante, ¿no? Pero bueno, entonces en el contexto más específico me gustó mucho la definición que hace Wikipedia en el sentido de resiliencia en redes y sistemas, donde resiliencia no es la capacidad de recuperación, sino la certeza de recuperarse. En ese sentido identificamos una característica intrínseca y necesaria de la resiliencia, que es la certeza, ¿no? Entonces aquí estamos manejando de dos certezas, de dos seguridades. La primera es tener la seguridad que me van a atacar. No es probablemente tengo la seguridad que me van a atacar. Y yo voy a ser resiliente, voy a ser ciberresiliente cuando yo tengo la certeza que voy a poder recuperarme, ¿no? Entonces esas dos certezas son preponderantes para el resto de nuestras pláticas y vamos a ver cómo están siendo actualmente desarrolladas. En ese sentido, tenemos que la ciberresiliencia se debe concebir no como un caso hipotético, sino como un proceso que con toda seguridad se habrá de ejecutar. De hecho, entonces, para hablar de resiliencia podríamos ponernos un poco filosóficos y decir que existen 3 cosas seguras, ¿no? 4 cosas seguras. Uno es la muerte, otra es los impuestos, otra es que voy a ser atacado y una cuarta, que es lo que estamos ahorita desarrollando, que yo voy a ser resiliente o ciberresiliencia. Así es como yo debo concebir mi resiliencia. Y esto es importante, yo voy a tener la certeza que me voy a poder recuperar cuando yo en tiempo y forma, con tiempos específicos y objetivos específicos, me logro recuperar. No es de manera parcial, no es saber cómo me va, no es saber cómo sale, sino con tiempos específicos y con objetivos específicos, ¿no? Más adelante vamos a hablar de comentar solamente lo que son los RTOs, los RPOs, que son cómo medimos nosotros la resiliencia en los DRPs y BCPs. Que me he adelantado, lo vamos a manejar en unos minutos más. En ese sentido, el análisis, diseño, implementación y prueba, esto es bien importante, este último punto, la prueba de la resiliencia son de vital importancia con la finalidad de garantizar que se estará en condiciones de operar durante una contingencia, así como poder regresar a la normalidad. Entonces, este plan o este conjunto de acciones o este mecanismo, este framework que me lleva a la ciberresiliencia es de vital importancia que se analice, se diseñe, se implemente y sobre todo se pruebe para que nosotros tengamos esa certeza que cuando ejecutemos el plan, porque estamos en contingencia derivado de un ataque, vamos a poder tanto operar como regresar a la normalidad, ¿no? Que son 2 conceptos diferentes abarcados dentro de un mismo plan. Lo vamos a ver un poquito más adelante.
Es interesante la evolución de la ciberresiliencia, ¿no? Dependiendo de cuánto tiempo tengan ustedes en el ámbito de las TICs, ciertamente no me voy a ir hasta las tarjetas perforadas o las máquinas de bulbos, no es la intención de esta plática, pero sí mucho más reciente. Generalmente antes de que existiera la palabra ciberresiliencia, todos estábamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, de copias de seguridad, ¿no? Y teníamos buenas prácticas dentro de las copias de seguridad, de que la copia de seguridad no la guardes en el mismo medio donde está siendo el mismo equipo de donde estás sacando la copia de seguridad, ¿no? O sea, sácalo en un dispositivo alterno, en otra computadora, más recientemente tenlo en la nube, cuestiones por el estilo, ¿no? Y dentro de estas buenas prácticas también de las copias de seguridad estaba la parte, por ejemplo, de probar la copia de seguridad, ¿no? Que eventualmente yo estoy haciendo mi dump de la base de datos, eventualmente restaura la base de datos a partir de esa copia de seguridad para que tú tengas la garantía de que se está restableciendo tanto la estructura, el esquema de la base de datos como las bases de datos con la frecuencia que tú lo has planteado. Otra característica de las primeras implementaciones de la resiliencia, de la ciberresiliencia, era la parte del hardware redundante, ¿no? Muchos de nosotros recordaremos, y bueno, actualmente siguen siendo dentro de la administración de sistemas de servidores, es una práctica que actualmente todavía está muy en boga, los famosos arreglos RAID, ¿no? Redundant Arrive of Inexpensive Disk, en los cuales en lugar de tener un solo disco, tomando en consideración que el tiempo de falla promedio de todos los componentes, el disco duro, al ser un disco, en ese entonces ser mecánico, ahorita ya no tanto, pero con la tecnología ya no es mecánico, pero la tecnología de almacenamiento con los procesos de lectura y lectura son de las que más rápido se degradan. Entonces hacemos un arreglo de discos y dependiendo si es RAID 1, RAID 0, RAID 0 más 1, etcétera, podríamos nosotros intercambiar un disco muchas veces en producción sin necesidad de apagar el servidor, y identificábamos el disco que estaba dañado, se cambiaba, se incorporaba y automáticamente el sistema mediante algoritmos específicos de RAID era capaz de regenerar esa información, ¿no? Entonces podríamos decir que el antecesor o el antecedente de la resiliencia, de la ciberresiliencia, pues son las copias de seguridad, ¿no? Importante cómo esta evolución, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Es importante entender que la ciberresiliencia no es generar copias de seguridad. Uno no genera resiliencia en dispositivos o en archivos de información, archivos tecnológicos o activos de información. Genera resiliencia en procesos. Vamos a ver más adelante la importancia de la identificación de estos procesos para que es a los que se les dedica o se les genera esta resiliencia de la que estamos hablando. También es importante entender que la ciberresiliencia no es un lujo, no es algo reservado nada más a las grandes corporaciones, sino es importante entender que la ciberresiliencia aplica también para pequeñas y medianas industrias, y todavía más importante, que la ciberresiliencia aplica a nosotros de manera personal, en el uso de las tecnologías de la información, en mi vida personal, en mi uso personal. Es preponderante que yo tenga esquemas, procesos, mecanismos, conciencia de la ciberresiliencia en mi persona, dentro de los procesos a los que yo me dedique, ¿no? Puede ser desde la vida laboral hasta la vida total y meramente personal, donde estén involucrada el uso de las tecnologías de la información de comunicación. Es interesante esta teoría de la ciberresiliencia no es una teoría nueva, y aun cuando el concepto puede ser relativamente fácil de entender, que nosotros nos ciñamos a estándares bien establecidos para lograr esta resiliencia, ¿no? Tenemos por ahí estándares tanto de la ISO como de la NIST que nos permiten implementar mecanismos específicos de ciberresiliencia, para no decir en ese momento o que se me vaya ocurriendo al vuelo
cómo yo sería una empresa ciberresiliente o cómo yo haría de una empresa ciberresiliente si yo soy el encargado de la seguridad de la información. Entonces, más que depender de la lógica, siempre va a ser la recomendación en todos los temas de seguridad, inherentemente en esos términos de la ciberresiliencia, que estemos enfocados a la adecuación, la adopción de una norma, ¿no? Para lograr esto. Entonces, en este caso, hablando de la ISO 22301, vemos que la especificidad de la ciberresiliencia está en 3 momentos preponderantes. El primero va a ser la identificación de los procesos sustantivos a partir del análisis vía. El análisis vía son el análisis de impacto al negocio, por siglas en inglés del Business Impact Analysis, en el cual nosotros identificamos cuáles van a ser los procesos sustantivos. Esto es interesante especificar. Cuando sucede una contingencia, cuando sucede un desastre, no se espera que la empresa, gran corporación o pequeña y mediana empresa, siga laborando de manera normal. No. Se va a empezar a darle continuidad al negocio a partir de un plan en específico donde se le dará continuidad, pero a los procesos sustantivos o a aquellos procesos críticos que previamente se hayan identificado. No es laborar de manera normal, sino es darle continuidad a esos procesos sustantivos o críticos que hayan salido como resultado de la aplicación de este análisis vía, de este análisis de impacto al negocio. Posteriormente, ya que se han identificado, vamos a tener 2 tipos de planes muy famosos, conocidos dentro de esta ciberresiliencia, dentro del mundo de la seguridad. De hecho, son herramientas muy utilizadas hablando del risk assessment o de la gestión del riesgo, ¿no? Y en este caso en específico, totalmente implementables para generar o para lograr esa resiliencia, que es lo que estamos platicando el día de hoy. Entonces, estos 2 planes, el primero es el plan de recuperación de desastres, o DRP por sus siglas en inglés, de Disaster Recovery Plan, donde este plan específicamente sí está orientado a la recuperación de operaciones de tecnologías de información y datos. Este plan, el DRP, sí es mucho más técnico. Tenemos un plan que es el siguiente, que es el plan de continuidad de negocio, o BCP, de Business Continuity Plan, donde este plan, en concordancia o utilizando lo que tenemos dentro del DRP, vamos a generar entonces ahora sí la mecánica, los mecanismos a partir del cual le vamos a dar continuidad a lo que llegamos desde el principio, lo que hemos comentado, que es el impacto de los procesos sustantivos derivados del análisis vía, del vía que se realizó, ¿no? Entonces tenemos estos 2 grandes planes, el BCP y el DRP, como principales mecanismos para la generación de ciberresiliencia. No omito precisar la importancia que debe tener en el sentido de la prueba de estos planes, ¿no? Estos planes, tanto el BCP como el DRP, deben ser sometidos a pruebas exhaustivas para lograr generar la seguridad de lo que comentábamos al principio. La característica es la certeza de que voy a poder recuperarme. Ok, entonces, para yo tener esa certeza que me puedo recuperar, tengo que tener las pruebas, tanto de escritorio como de campo, del BCP, del DRP, y sobre todo decisiones colegiadas a partir de la alta gerencia. Es decir, quién va a identificar cuáles van a ser los procesos sustantivos críticos de la empresa, de la organización, a partir de las cuales se les va a generar el BCP y el DRP. Sí tiene que ser la alta gerencia de manera colegiada, para que cuando llegue el incidente, llegue el punto de disrupción de la continuidad, cuando llegue esta contingencia, cuando llegue este desastre, se presente. Y este desastre puede ser de cualquier índole, puede ser natural, puede ser un ciberataque, puede ser lo que ustedes imaginen, de índole humana, terrorismo, lo que sea, qué es lo que pasaría, ¿no? Entonces, bueno, finalmente me gustaría dejar un espacio
para preguntas y respuestas, con todo gusto los podría yo leer y entraríamos a empezar una conversación donde estos conceptos que pueden sonar muy abstractos o implementables nada más para empresas o organizaciones gubernamentales de cierta importancia, ¿qué es lo que pasaría si en algún momento en específico yo pierdo, robo o se me estropea mi celular? Y así con mi celular, la laptop de mi trabajo, la laptop de mi escuela, qué es lo que pasaría si de repente yo me quedo sin internet en mi casa, qué es lo que pasaría si de manera muy personal me pasa este tipo de cosas. Y ahí es donde empieza, ¿no? O sea, generalmente nosotros debemos estar preparados, por ejemplo, en el caso del celular, me lo roban. ¿Qué es lo que me preocupa más? El valor físico del celular. Puede ser que tengan el último celular, que les haya costado 30,000 pesos, no estoy diciendo que no, pero al final, no me dejarán mentir, lo que duele más es la información que tengo ahí, ¿no? O sea, y nos podemos ir desde las fotos de mi familia, hasta los programas que me permiten las gestiones bancarias, que ahí es donde pesa más, hasta donde yo veo mis redes sociales, donde yo veo mi correo electrónico, qué es lo que pasaría, ¿no? Entonces yo ya me preocupo primero, no tanto por el costo físico del aparato, sino cómo voy a regresar yo a continuar con mi vida normal ya con un nuevo aparato, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos la copia de seguridad de todo el aparato en alguna forma en la nube, de tal suerte que cuando yo me logueo en un nuevo teléfono celular, la copia de seguridad se baja de manera automática, ¿no? Hablando de WhatsApp, dependiendo de la importancia que ustedes le den al WhatsApp, el WhatsApp físicamente se guardan los mensajes dentro de mi aparato. Si yo no estoy realizando una copia de seguridad, ¿cuánto tiempo tendré el servicio de WhatsApp en el nuevo celular? Pero si yo no realicé una copia de seguridad, no voy a tener acceso a los mensajes anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo realizo la copia de seguridad? ¿Con cuánto tiempo la voy a utilizar? La voy a realizar, etcétera. Ahora, detalle un poquito mucho más importante, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes tienen encriptados su SIM del celular? De tal suerte, ok, ya perdí mi celular, pero o me lo robaron, ¿no? O sea, me robaron mi celular. Y entonces, un ciberatacante lo primero que haría sería quitarles el SIM de su celular y meterlo a un nuevo celular. Y con ese nuevo celular, si el SIM no está encriptado, no está protegido, entonces podría descargar el WhatsApp. WhatsApp le va a mandar un mensaje a ese celular, inherentemente le va a llegar porque el SIM tiene el número telefónico, y de ahí el acabose, ¿no? Servicios de redes sociales, de correo electrónico están actualmente muy incrustados con la parte del número telefónico, como una de las medidas del MFA, ¿no? Entonces, sí pudiera ser un acabose. Y alguna otra instancia que sería esa parte del email. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el email celular? Que es un número de identificador único a partir del cual se puede bloquear para garantizar por lo menos que no sea tan sencillo la reutilización de ese dispositivo, de ese celular, ¿no? Entonces, fíjense cómo los conceptos de recuperación de desastres, de continuidad del negocio, ¿no? Pueden aplicarse tanto a pequeñas, medianas, grandes empresas, como de índole muy personal. Pues yo sí tengo mi celular aquí viejito, que lo tengo, el último me lo quedé por si necesito, ¿no? Y yo sé que luego identifico los centros de atención de mi compañía de celular para poder bloquear el SIM o para que me den uno nuevo, o etcétera, ¿no? Entonces esos conceptos de ciberresiliencia pues se aplican en todo momento. Pues les agradezco estos minutos que han tenido a bien regalarme. Ha sido para mí un gusto haberme podido dirigir a ustedes, y quedo atento a cualquier comentario que al respecto puedan tener. Gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Hola, Octavio, muchas gracias por tu presentación tan relevante sobre el tema de resiliencia. Estamos iniciando la sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos a todos los asistentes que realicen sus preguntas y comentarios a través del chat, y ahí los vamos a estar atendiendo.
Pues Claro, para iniciar, gracias, Octavio. Para iniciar esta sesión, mientras siguen llegando preguntas en el chat, me gustaría hacerte la pregunta de algunos de nuestros asistentes están en pymes, entonces, ¿cómo pueden esas organizaciones que no tienen presupuesto o un bajo presupuesto protegerse de manera efectiva sin depender de soluciones costosas, aparte de lo que comentabas de un DRP o un BCP? claro, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que es importante, como se comentaba en la ponencia, empezar a identificar cuál es el proceso sustantivo, ¿no? Por muy, con independencia de si es una pequeña, mediana o empresa de gran envergadura, identificar el proceso sustantivo y sobre ese proceso sustantivo garantizar que en caso de una eventualidad le vamos a poder dar continuidad. Ya cuando se desarrolla un BCP o DRP, existen tiempos específicos de recuperación. Tanto tiempo de recuperación un tiempo en específico en la línea de tiempo del evento, tanto para recuperarse como para la pérdida de información que se está generando. Es interesante que estos RPOs se definen en términos de que si no nos recuperamos para tal tiempo, 24 horas, 8 horas, una semana, dependiendo de la criticidad, la empresa correría el riesgo de perder la viabilidad de que exista. O sea, sí, hay empresas donde dicen, no me recuperé y ya no puedo recuperarme y la empresa se va a la quiebra. Entonces, esta parte del concepto de qué pasaría que yo ya no pudiera seguir operando si soy pyme, pequeña o mediana empresa, aplica totalmente. Entonces, sí es bien importante que las pequeñas y medianas empresas identifiquen a qué es lo que están dedicando el proceso crítico y en ese sentido puedan tener su plan su plan de continuidad. Este plan de continuidad puede ser tan costoso como, pues yo tengo una infraestructura y si esta infraestructura falla, tengo la infraestructura completa de respaldo, ¿no? Como lo comentábamos al principio de la práctica. Sin embargo, eso va a ser muy costoso. Entonces, identificas los procesos, la tecnología mínima crítica que necesitas para darle continuidad y eso es a lo que recuperas, ¿no? Muchas veces no es lo que yo recomendaría, pero muchas veces sí pasa, ¿no? O sea, ok, ya me pasó, me quedo fuera de línea, no le doy continuidad, pero sí tengo la forma de recuperar. Recordemos que el BCP y DRP son dos procesos complementarios. En caso de una eventualidad, yo primero continúo y luego regreso a la normalidad. Si no puedo tener los dos, lo que tengo que garantizar en todo momento es que pueda regresar a la normalidad, aun cuando la continuidad se haya visto interrumpida. Muchas gracias por tu respuesta, Octavio. Tenemos aquí también la pregunta en el chat por parte de Alex Reyes. Él nos pregunta, en la nube AWS, Google, etcétera, ellos tienen sus propias políticas de seguridad. Actualmente la mayoría está migrando a esas nubes porque reduce el costo, inclusive algunos sistemas de gobierno con sus restricciones legislativas. La pregunta concreta es, ¿qué hacer en la nube? Excelente pregunta, muchísimas gracias. Es importante cómo la nube, finalmente el concepto de nube nosotros lo tenemos como algo que puede ser hasta etéreo, pero son centros de datos en específico que son localizados a la perfección. En algún momento, por ejemplo, estamos haciendo un BCP y DRP de una empresa que estaba en la costa este de AWS y hicimos el BCP y el DRP. Entonces, tanto del BCP o DRP, para cambiar de costa este, dijimos, pues vamos a la costa oeste, ¿no? Y entonces ya se estaba generando la continuidad. Ahí era interesante porque decíamos a manera de broma, bueno, si ya pasó algo en la costa este de Estados Unidos, pues ya mejor nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no? Antes de andar migrando a la costa oeste. Pero en ese mismo tenor se habla del BCP y DRP, es decir, yo identifico en el centro de datos dónde está y en ese centro de datos, por eso se comenta, tanto las empresas de seguridad como BCPs y DRPs no se van a quedar en el mismo centro de datos estando en la nube, sí tendrían que quedar dependiendo mínimo a 100 kilómetros en un centro de datos diferente, ¿no? En la nube, pero en un centro de datos diferente. Y es interesante porque por muy
trivial que pueda pasar, ok, yo estoy en AWS en costa este, me paso a AWS costa oeste, y no es tan trivial, ¿no? De ahí la importancia de hacer las pruebas tanto de escritorio como de campo de los BCPs y DRPs. Pero sí, en este caso en específico es cambiar el centro de datos, aun cuando sea la misma nube. Muchas gracias, Octavio, por tu respuesta. También tenemos la pregunta por parte de Diana Guerra. Ella pregunta, ¿cómo puede una organización medir efectivamente su nivel de ciberresiliencia y saber si está preparada para enfrentar un ciberataque? Muchas gracias, Diana. Sí, volvemos al punto. Lo que no se pide no se puede, lo que no se mide no se puede controlar. Lo que no se controla no se puede mejorar. Lo que no se controla y no se mejora, eventualmente se va a degradar. Entonces, en el ejemplo de la ponencia era clásico, ¿no? Trona el disco duro donde está la base de datos y dónde está la copia de seguridad de la base de datos en el mismo disco duro que trona. Ok, supongamos que eso no nos pasa, pero sí es muy importante un plan de pruebas. Ese plan de pruebas, y de hecho los planes de pruebas de BCP y DRP realmente son como simulacros en los cuales se dice, uno escoge el desastre que quiera, guerra, ciclón, huracán, temblor, explosión volcánica, etcétera, y se empieza cronometrado, ver la efectividad de lo que hacemos. Son planes caros, ¿no? Por eso primero son pruebas caras, porque si estamos a la empresa o al proceso que se decidió crítico, lo vamos a detener simulando un desastre. Pero sí es muy necesario empezar con pruebas de campo, que no son tan caros porque nada más está como esa manera perdón, las pruebas de escritorio. Las pruebas de escritorio nada más es así como, bueno, vamos a ver qué pasa y empezamos a hacer, ¿no? Pero las pruebas de campo son las más costosas porque realmente se tiene que parar la simulación de desastre, es parando esto y dándole ejecución al BCP y DRP. Y entonces, después de esas pruebas que se midieron, y sí, cumplimos los tiempos que estábamos diciendo y estamos bien, ¿no? Es importante y es fundamental para la mejora continua. Es fundamental hacer este tipo de pruebas, porque nosotros podemos decir, no, pues sí tenemos un RPO de 8 horas, ¿no? Y cuando hacemos la prueba resulta que ya llevamos 2 días y no podemos pasar de costa este a costa oeste. Entonces, lo que ponemos en teoría, lo que ponemos en papel, aún con las correctas configuraciones técnicas, es fundamental medir. Y en ese caso sería, ¿no? Entonces, medir. Y si derivado de las pruebas se cumplen los tiempos que yo establecí de recuperación, yo diría que soy resiliente. Ahora, recordemos esa parte de totalmente diferente, complementaria y diferente, que es una cosa es continuidad y otra cosa es regresar a la normalidad, BCP y DRP. Ok, muchas gracias, Octavio. También aquí nos llegó por el chat la pregunta de Ana Isabel Asensio, que imagino que con tus comentarios y la ponencia a muchos también les surgió esa duda de cómo cifrar el SIM de su celular. Son aplicaciones, hay de dos, ¿no? Una es dependiendo del sistema operativo, Android o iOS, lo puedes cifrar desde ahí, y otra es dependiendo de la compañía, ¿no? Necesitas por ahí tener tu email y en ese sentido realizas el proceso de cifrado. Recordemos que el proceso de cifrado en términos de tecnología, de ciberseguridad, no es más que, ok, cuando tú cifras un SIM, le vas a generar una contraseña. Cuando tú ese SIM lo pones en otro celular, te va a pedir esa contraseña. Obviamente, en el ejemplo que puse en la ponencia, si no se tiene esa contraseña, ese SIM queda totalmente inutilizado. Fíjate cómo aquí es interesante. Eso sería el plan de continuidad, ¿no? El plan de continuidad es, ya perdí, tengo mi teléfono viejito y voy voy a compañía celular y que me da otro SIM. Pero el plan de recuperación, entonces, y me quedo con el teléfono viejito un rato, ¿no? Tengo mi número, me llega mi WhatsApp, etcétera. El plan de recuperación, ¿cuál sería? Que mi nuevo celular sea 100% con las mismas funcionalidades del que me robaron, perdí, etcétera. Interesante. Dentro de los BCPs y los DRPs, porque va a ser muy costoso, ¿no? Entonces empezar a hablar de ramas. Pero bueno, por ejemplo, en el caso muy específico del SIM, híjole, perdí mi celular, no sé dónde quedó, o me lo robaron, lo que sea, y no lo tenía cifrado el SIM.
Entonces, ¿qué es lo primeritito que se tiene que hacer? Hablan a la compañía celular y le dicen, bloquéame ese SIM, ¿no? Lo primero. Antes de pensar en tener la misma funcionalidad en mi celular, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ahí hablamos de una rama. Si no se cifró, pues me voy por esa otra, ¿no? Ok, muchas gracias, Octavio, por la respuesta para Ana. Y tenemos la pregunta de parte de Lorena Mendoza. Ella pregunta, ¿qué tan frecuente considera necesario realizar pruebas de resiliencia en una organización y cómo abordar la resistencia de los empleados a estos simulacros? Qué buena pregunta. Y tanto en ámbito, todo pasa, ¿no? En la administración pública federal y en iniciativa privada. La frecuencia mínima es 1 año, ¿no? O sea, y que conste que ya me fui muy lejos, porque en 1 año pueden pasar muchísimas cosas. De hecho, si me preguntan, el estándar indica que recordemos que para empezar con un BCP y un DRP tiene primero que haber un BIA, un Business Impact Analysis. De ese BIA se configuran los procesos críticos. Entonces, cada cuándo se tendría que revisar el BCP y el DRP, cada que hubiera un cambio en el proceso crítico. Entonces, sí se necesita estar monitoreando de manera muy cercana la lógica del negocio, identifico mis procesos críticos y cada que hay un cambio en el proceso crítico, alta, baja, cambio, nuevo proceso, cambio de proceso o baja de proceso, se tiene que ajustar el BCP y DRP. Y por consiguiente, para dar por culminado la iteración del BCP y DRP, se tendría que hacer la prueba, ¿no? Entonces, de esa sería la manera muy puntual. Monitoreo cómo se están midiendo los procesos críticos, altas, bajas, cambios, ajusto mi BCP y DRP y cada ajuste necesita llevar su prueba. Y la segunda parte, ¿no? Y cómo abordar la resistencia a los empleados en simulacros. Y esto es preponderante. Por eso, si ustedes se remiten a la parte de los sistemas de gestión, tanto de seguridad en el 27001 como de continuidad de negocio en el 22301, dentro de las primeras partes de los sistemas de gestión viene el compromiso de la alta gerencia, ¿no? O sea, me gusta mucho esta ventanilla que están poniendo donde se está celebrando y al Information Security Officer, la persona que cuida y protege y está atento. Gracias en ese sentido. Pero si no se tiene el compromiso de la alta gerencia, pues sí llega, pues tú quién eres, ¿no? O sea, ¿por qué me dices, por qué me pides, por qué me haces, ¿no? Entonces, de manera muy puntual, el compromiso de la alta gerencia y una segunda etapa una segunda forma que pudiera ser un poco coercitiva, sin llegar a ser el caso, pero sí con un manual de procedimientos, de consecuencias, en este caso en específico, donde se diga que todo aquel colaborador que no se comprometa con la seguridad de la información en todas aquellas acciones para robustecerla, pues sí se habrá de hacer acreedor a algún tipo de sanción, ¿no? Desde dependiendo si es iniciativa pública o si es administración pública o iniciativa privada, pues algún tipo de sanción, desde una acta administrativa o cuestiones por el estilo, ¿no? Pero vuelvo al punto. Por eso la ponencia, creo que la parte de la concientización es fundamental. Desde la alta gerencia viene la instrucción. Por otro lado está la parte de que si te portas mal está un cierto castigo, pero fundamental la parte de la concientización. Por eso ahorita, y Ana, ¿no? Resulta que yo también, persona común y corriente, necesito tener mi BCP y mi DRP con mis procesos sustantivos. Entonces, ¿cuáles son mis procesos sustantivos? Y esa es la segunda, la parte de entender de que para mí un BCP y un DRP, porque hay dos opciones, y me ha pasado, ¿no? O sea, cuando empiezas a hacer el vía y todo el mundo dice que todos sus procesos son sustantivos. Eso es muy bonito, porque realmente encuentras personas comprometidas con lo que están haciendo y consideran que su proceso es sustantivo para la empresa, ¿no? Y entonces empezamos y súper bien. Llega un momento en el que por los costos que implican, es la alta gerencia la que dice estos son sustantivos y estos no, y se procede conforme dijo la alta gerencia. Hay
hay situaciones en las que pues resulta que no tenemos procesos sustantivos, ¿no? Y entonces ahí ya se tienen que alinear desde misión, visión, valores, objetivos de la empresa o de la agencia gubernamental y se procede. Pero entonces desde ahí, esas son esas tres partes, ¿no? La alta gerencia lo indica, la parte de si te portas mal habrá una consecuencia y la otra la concientización, porque estamos cuidando tu trabajo, que tú puedas seguir trabajando, porque si nosotros tenemos una empresa y si esa empresa se va a la quiebra, pues a ninguno nos conviene, ¿no? Entonces esa parte sí, están cuidando mi trabajo y con esa conciencia de que lo están haciendo por mi bien, pues coopero totalmente. Muchas gracias por tu respuesta, Octavio. Tenemos aquí una última pregunta por parte de Melissa Garza. Si una empresa ya ha sufrido un ciberataque pero carece de un DRP o un BCP, ¿cuáles serían los primeros pasos prácticos que deberían tomar para mitigar el daño mientras implementan estos planes? Bueno, no sé si hay la conjugación bastante interesante, no sé si está sufriendo en ese momento en específico, o ya sufrió y ya estamos en la parte de la continuidad, ¿no? Digo, de la recuperación. Los primeros pasos prácticos, y bueno, esto es interesante, ¿no? O sea, si yo tengo BCP o DRP y de repente tengo un ataque de DNS o ya identifiqué un ransomware o algo por el estilo, lo primero va a ser contener, ¿no? O sea, yo primero necesito contener y luego ya veo la continuidad y luego ya veo la recuperación. Que la parte de la contención, sí, por eso el DSP, que yo estoy hablando meramente de ciberseguridad. Entonces, primero contengo, luego ya continúo y luego recupero. Ahora, y eso ya estamos así, como que tengo un red team en específico. Obviamente, si no tengo un BCP de red, difícilmente tendré un red team. Pero entonces, el informático de confianza de la empresa, pequeña, mediana o grande, pues sabes que contén, ¿no? El peor de los casos, pues desconecta los servidores. El peor de los casos, pero bueno, estoy conteniendo, ¿no? Para minimizar el daño, controlar lo más que se puede el daño. Si ya pasó el evento, en este caso, sí, con esa conciencia de que sí pasa, lo primero sería identificación de procesos críticos, ¿no? Porque de eso se trata. Si yo no sé cuáles son mis procesos que le dan sustento a mi razón de ser como empresa o como agencia de gobierno, pues entonces no sabría qué darle continuidad. Muchas gracias, Octavio. Ya para finalizar esta sesión de preguntas y respuestas, me gustaría que nos compartieras pues tus reflexiones finales. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues digo, me gustaría terminar como empezó la ponencia, ¿no? Desgraciadamente es cuestión de tiempo. No es de que si nos va a pasar o no nos va a pasar, no es así como que de un volado, pues igual y no tengo BCP-DRP y pues no pasa nada. Desgraciadamente no es ese el caso. Tarde que temprano va a pasar, todo mundo esperamos que sea tarde, todo mundo esperamos que sea controlado, todo el mundo esperamos que sea muy lejano, pero no se trata de esperar, se trata de tener la seguridad de que vamos a podernos recuperar, que vamos a poder continuar y vamos a poder recuperar. Pues muchas gracias, Octavio, por la presentación y pues todas tus respuestas muy detalladas y completas para nuestros asistentes.